Jamás pensé que vería el nombre de mi hija como demandante en documentos legales que buscaban declararme mentalmente incapacitada. Sin embargo, allí estaba en frío texto impreso en negro: Patricia Winters contra Margaret Wilson. Mi propia sangre, mi carne. La niña que había cuidado a través de innumerables fiebres y desamores, ahora le decía al estado de Oregón que su madre de 73 años ya no era capaz de manejar sus propios asuntos. Señora Wilson, por favor, entienda que esto no es algo personal, dijo el joven elegante de traje de carbón que me había entregado los papeles justo en mi porche. Su hija está preocupada por su bienestar. Me quedé perfectamente inmóvil en el umbral de la casa colonial. Robert y yo habíamos ahorrado y nos habíamos privado para poder comprarla, el lugar donde Patricia había dado sus primeros pasos, donde habíamos medido su altura creciente en el marco de la puerta de la cocina. Durante 45 años, esta casa había sido más que paredes y un techo. Era la encarnación física de la historia de nuestra familia. ¿Mi bienestar?, repetí con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Qué considerada de su parte? El mensajero se movió incómodo. Era demasiado joven para reconocer la peligrosa calma en mi tono, la clase de calma que viene después de 7 décadas de resistir las tormentas de la vida. Tomé los papeles sin decir otra palabra y cerré la puerta. Mis manos temblaron mientras extendía los documentos sobre la mesa de mi cocina. La misma mesa de roble donde Patricia había hecho sus tareas, donde Robert y yo habíamos planeado nuestras vacaciones modestas, donde me había sentado sola después de su funeral hace 8 años, preguntándome cómo seguir adelante. Tomé mis gafas de lectura y me obligué a entender exactamente lo que mi hija estaba tratando de hacer. El lenguaje legal era deliberadamente intimidante, pero había trabajado como administradora escolar el tiempo suficiente como para abrirme camino a través del sinsentido burocrático. En resumen, era simple. Patricia afirmaba que yo estaba mostrando signos de demencia y que no podía tomar decisiones financieras sólidas. Estaba solicitando a la corte que se convirtiera en mi tutora legal con control total sobre mis bienes, incluida mi casa. Mi casa. La casa que ahora valía más de $850,000 en el próspero mercado de Portland. La misma casa que el esposo de Patricia, Derek, había sugerido casualmente que vendiera el mes pasado para que pudieran invertir las ganancias en su último plan. Alguna plataforma de criptomonedas que supuestamente revolucionaría las compras en línea. Cuando me negué firmemente, Derek había sonreído con esa sonrisa resbaladiza suya y había dicho: «Solo estoy pensando en tu futuro, Margaret. Es una casa muy grande para que una persona la administre». Ahora entendía lo que esa sonrisa significaba. La tetera silbó bruscamente, haciéndome volver al presente. Preparé mi té metódicamente, una bolsita de Earl Grey, un chorrito de leche, sin azúcar, de la forma en que lo había hecho todas las tardes durante décadas. Fuera de la ventana de mi cocina, el arce japonés que Robert y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario brillaba en rojo contra el cielo de octubre. Ese árbol había estado allí por 40 años, sus raíces tan profundas en esta tierra como las mías. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima salpicó los papeles legales. No eran sollozos fuertes. Nunca había sido dada a las demostraciones dramáticas, sino las lágrimas silenciosas y constantes de una mujer que creía conocer la profundidad de la traición, solo para descubrir un nuevo nivel inexplorado. El timbre volvió a sonar. Por un momento consideré no responder, pero años de buenos modales se impusieron. Me limpié los ojos, me acomodé el cardigan y abrí la puerta para encontrar a mi nieto de 16 años, Lucas, de pie con su mochila colgada de un hombro. Su cuerpo larguirucho pareciendo encogerse sobre sí mismo con la torpeza adolescente. «Abuela», dijo con la voz quebrándose, «necesitaba verte». Una mirada a su rostro me lo dijo todo. «¿Sabes lo de la demanda?», asintió. Sus ojos, tan parecidos a los que Patricia tenía antes de que se endurecieran con la ambición y la influencia de Derek, llenos de vergüenza. «Mamá no sabe que estoy aquí. Papá la llevó de compras para celebrar que presentaron los papeles», dijo. Lucas tragó saliva con dificultad. Dijo que se mudarían aquí para Navidad. La crueldad calculada de eso me dejó sin aliento. No solo la traición, sino el momento, planeando tomar mi hogar durante las fiestas, cuando el dolor de extrañar a Robert siempre me golpeaba más fuerte. «Entra», dije, haciéndome a un lado. «Hice galletas ayer, con chispas de chocolate». Lucas me siguió a la cocina con los hombros encorvados.
En la mesa miró los documentos legales, luego a mí. Abuela, dicen que no puedes recordar cosas, que dejas la estufa encendida, que te confundes con el dinero, pero todo es mentira. Su voz se quebró. Papá hizo que mamá creyera que necesitas que te protejan de ti misma. Me senté frente a él, con las manos fuertemente juntas para evitar que temblaran. ¿Y tú qué crees, Lucas? Sé lo que veo. Eres más astuta que la mayoría de mis maestros. Sacó su teléfono. Y tengo pruebas de que mienten. Papá ha estado grabando sus conversaciones sobre cómo apoderarse de tu casa. Encontré los archivos en su laptop cuando me pidió que se la arreglara. Mi nieto inteligente y ético tenía pruebas. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Lucas, dije con cuidado, lo que tus padres están haciendo va a cambiarlo todo. ¿Estás preparado para eso? Me miró, de repente pareciendo mayor que sus 16 años. Ya lo cambiaron todo, abuela. Papá convirtió a mamá en alguien a quien ya no reconozco. Esto no es para protegerte. Se trata de esa estúpida oportunidad de inversión de la que no puede dejar de hablar. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Entonces creo que es hora de que haga una llamada a un viejo amigo. Mientras Lucas le daba un mordisco a una galleta, caminé hacia el pequeño escritorio en mi sala y saqué una libreta de direcciones, no digital, sino un libro de cuero gastado lleno de décadas de entradas escritas a mano. Recorrí mi dedo hasta la S y encontré el número que necesitaba. Henry Sullivan, mi vecino durante 30 años, antes de que se mudara a una comunidad de jubilados la primavera pasada. Un abogado jubilado que aún tenía contactos en toda la comunidad legal de Portland. Mirando a Lucas en mi cocina, este niño lo suficientemente valiente como para enfrentarse a sus propios padres por lo que era correcto, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El shock y el dolor seguían allí, pero ahora se unían a algo más fuerte, algo con acero en su centro. Mi hija pensó que yo era una anciana indefensa, madura para la manipulación. Su esposo me veía como nada más que un obstáculo para una ganancia financiera. Creían que me desmoronaría ante sus maniobras legales. Habían subestimado catastróficamente a Margaret Wilson. Levanté el teléfono y marqué el número de Henry. Cuando respondió, hablé sin preámbulos. Henry, soy Margaret. Necesito tu ayuda. Mi hija está tratando de quitarme la casa. En ese momento, mientras mi amigo más antiguo prometía venir de inmediato, hice un voto silencioso. Esta casa, este hogar, se convertiría en el campo de batalla de la lucha más importante de mi vida. Y a diferencia de lo que Patricia y Derek creían, no me rendiría sin pelear. De hecho, apenas estaba comenzando. Hola, si estás disfrutando de esta historia hasta ahora, asegúrate de presionar el botón de suscribirte. Me encantaría que te unieras a mí en el camino que tenemos por delante. Créeme, no querrás perderte lo que sucede a continuación en esta traición familiar. Henry llegó en una hora, todavía ágil a sus 78 años, con su cabello plateado y su característico moño. En el momento en que se sentó en la mesa de mi cocina y revisó los papeles, su rostro se oscureció. Esto es indignante, Margaret. Estas acusaciones sobre tu capacidad mental son completamente inventadas. Levantó la vista, sus ojos azules afilados detrás de sus gafas. Pero también son peligrosas. Los tribunales tienden a ser cautelosos con los demandantes ancianos, a veces de manera excesiva. Lucas se sentó en silencio a mi lado, jugando con su teléfono. Tengo las grabaciones, dijo en voz baja. Papá hablando de usar a mamá para obtener el control de la casa de la abuela. Las cejas de Henry se levantaron. Eso podría ser una evidencia crucial, hijo, pero también te pone en una posición difícil. ¿Estás preparado para testificar contra tus padres si es necesario? El peso de esa pregunta flotó en el aire. Se me partió el corazón al ver a mi nieto enfrentando una elección tan imposible. Tenía solo 16 años. Sin embargo, aquí estaba, obligado a ser más valiente que los adultos del doble de su edad. No están actuando como mis padres, dijo finalmente Lucas. La mamá que yo conocía nunca haría esto. Le apreté la mano. Patricia no siempre fue así. Antes de Derek. No pude terminar la frase. Henry asintió con gravedad. He visto este patrón antes. Los manipuladores financieros a menudo aíslan a sus víctimas de la familia que podría descubrirlos. Tocó los papeles. Derek está usando a tu hija para llegar a tus bienes. Una técnica clásica de explotación a personas mayores. ¿Qué hacemos? Pregunté. Primero necesitamos un abogado especializado,
alguien que practique exclusivamente la ley de personas mayores, dijo sacando su teléfono. Sophia Chen, la mejor de Oregón, dura como las uñas. Fue mi protegida antes de que me jubilara. Mientras Henry hacía la llamada, arreglando una reunión de emergencia para la mañana siguiente, miré a mi alrededor en mi cocina, las ollas de cobre colgando sobre la isla que Robert mismo había instalado, el arte de huellas de manos que Patricia había hecho en segundo grado, todavía enmarcado junto a la despensa, la silla donde mi esposo había desayunado cada mañana durante 40 años. Esto no era solo una propiedad, esta era mi vida. Margaret, dijo Henry después de colgar, necesitamos documentar tu competencia mental de inmediato. Sofía está organizando que un psiquiatra geriátrico te evalúe antes de la audiencia. Haré lo que sea necesario. ¿Y Lucas? Henry se volvió hacia mi nieto. Necesitamos asegurar esas grabaciones en un lugar seguro. ¿Puedes transferirlas sin que tu padre se dé cuenta? Lucas asintió. Ya hice una copia de seguridad en la nube con encriptación. Papá puede que sepa de computadoras para sus estafas, pero yo en realidad presto atención en mi clase de programación. Por primera vez ese día, sentí una chispa de algo más allá de la desesperación. Esperanza tal vez, o tal vez solo la fría determinación de luchar. Creen que soy una anciana confundida, dije suavemente. Ese es su primer error. Será el último, me aseguró Henry palmeando mi mano. Ahora preparémonos para mañana. Después de que Henry se fue, Lucas se quedó a cenar. Hice su pastel de carne favorito, trabajando en la cocina que Patricia ahora codiciaba. Mientras comíamos, Lucas me mostró capturas de pantalla de los mensajes de texto entre sus padres. Mira esta, dijo, deslizando su teléfono sobre la mesa. El mensaje de Derek a Patricia de hace 3 semanas decía: una vez que tengamos el control de la casa, podemos usarla como garantía para la inversión. Tu madre no necesitará tanto espacio en un centro de vida asistida de todos modos. Mi tenedor tintineó contra mi plato. ¿Vida asistida? Nunca en mi vida había discutido mudarme a una residencia. El rostro de Lucas estaba sombrío. Ya han investigado lugares, los más baratos. La traición me quemó como ácido. Había sacrificado todo por Patricia. Trabajé 2 empleos después de que el ataque al corazón de Robert nos dejara con facturas médicas. Pospuse mi propia maestría para pagar su universidad. Celebré cada pequeña victoria en su vida. Ahora ella estaba planeando internarme en un lugar mientras su esposo malgastaba el valor de mi hogar. Me quedo aquí esta noche, anunció Lucas mientras lavábamos los platos. Les dije que estoy en la casa de Jason para un proyecto en grupo. Debí haber protestado, recordarle que mentir a sus padres no estaba bien. Pero esa noche, las reglas normales no se aplicaban. Nada se sentía bien ya. Más tarde, mientras estaba en la cama mirando al techo, escuché la voz de Lucas desde el cuarto de huéspedes, hablando en voz baja por teléfono. No pude distinguir las palabras, pero el tono era urgente, decidido. Estaba arriesgando todo, su relación con sus padres, la estabilidad de su hogar, por la justicia para mí. La gravedad de lo que nos esperaba se posó sobre mí como una manta pesada. Mañana comenzaría una batalla que salvaría mi hogar o destrozaría a mi familia para siempre. Quizás ya estaba destrozada. Espera, antes de que continuemos con esta historia, quiero invitarte a que te unas a nuestro grupo exclusivo, donde tendrás acceso a historias especiales sin anuncios directamente en tu teléfono. No se necesita internet, solo revisa el comentario fijado a continuación. Ahora, volvamos a lo que sucede cuando me reúno con la abogada. La oficina de Sophia Chen emanaba competencia, muebles minimalistas, premios discretamente exhibidos y una vista del centro de Portland a través de ventanas salpicadas de lluvia. La abogada misma coincidía con su entorno, impecable, elegante y con una concentración absoluta. Señora Wilson, dijo después de revisar el expediente de mi caso, lo que su hija y su yerno están intentando es un comportamiento depredador del libro de texto. Desafortunadamente también es cada vez más común. ¿Pueden ganar?, pregunté, agarrando mi bolso en mi regazo. Podrían haberlo hecho si no hubiera venido a mí. La confianza de Sofía era reconfortante. Los tribunales tienden a pecar de cautela con los demandantes ancianos, lo que a veces significa restringir innecesariamente la autonomía, pero con la evidencia adecuada de su competencia y sus motivos ocultos. Podemos luchar contra esto. Lucas se movió en su silla a mi lado. Le habíamos dicho a Patricia que me estaba ayudando con las compras del supermercado.
Otra mentira en nuestra creciente colección. Tengo las grabaciones, dijo, deslizando una memoria USB sobre el escritorio. Sofía levantó una ceja. ¿Y estás dispuesto a dejar constancia de esta evidencia? Mi nieto enderezó los hombros. Sí. Debes entender las repercusiones, advirtió ella. Esto alterará permanentemente tu relación con tus padres. Ellos ya la destruyeron, respondió Lucas, con la voz quebrándose ligeramente. Mi papá está tratando de robarle a mi abuela y mi mamá lo está ayudando. Sofía asintió. Luego se volvió hacia mí. Señora Wilson, necesitamos entender a qué nos enfrentamos. ¿Patricia siempre ha sido susceptible a la manipulación o este es un comportamiento nuevo? La pregunta me atravesó el corazón. Había estado evitando este doloroso examen, pero ahora no tenía otra opción. Patricia siempre fue ansiosa por complacer, incluso de niña, comencé. Después de la muerte de su padre, pareció buscar la aprobación masculina con más intensidad. Derek es su tercer esposo y cada uno ha sido progresivamente más controlador. Perfil de objetivo clásico, murmuró Sofía, tomando notas. ¿Y su relación antes de Derek? Éramos muy unidas. Cenas de domingo, tradiciones navideñas. Llamaba solo para charlar. Tragué saliva con dificultad. Eso se detuvo hace unos 2 años. Derek siempre tenía razones por las que no podían visitarme. Con el tiempo, solo venían cuando necesitaban algo. Ayuda financiera, cantidades cada vez mayores. Primero para los programas escolares de Lucas, luego para reparaciones de autos, luego para los negocios de Derek. Suspiré. Las peticiones se detuvieron después de que me negué a ayudar con su plan de criptomonedas el mes pasado. Sofía golpeó su pluma pensativamente. ¿Y ahí es cuando las preocupaciones sobre su competencia de repente aparecieron? Exactamente. Tenemos un caso sólido, señora Wilson, especialmente con la evidencia de Lucas. Sofía se inclinó hacia adelante. Pero quiero discutir otra estrategia, una que podría no solo ganar el caso, sino ayudar a su hija a escapar de esta situación. Mi corazón dio un salto. ¿Cree que eso es posible? Lo he visto antes. La batalla judicial se convierte en una llamada de atención. Ella esparció varios documentos frente a mí. Solicitaremos no solo que se desestime su caso, sino que la Corte reconozca el control coercitivo de Derek sobre Patricia. Solicitaremos protección financiera para usted y potencialmente para ella. Por primera vez desde que recibí esos horribles papeles, sentí un destello de esperanza, no solo por mi casa, sino por mi hija. Mientras finalizábamos nuestra estrategia, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia solo para ver cómo estaba. ¿Estás tomando tus medicamentos correctamente? El mensaje supuestamente preocupado, claramente destinado a establecer un registro de mi supuesta falta de memoria, me hizo hervir la sangre. Se lo mostré a Sofía. Perfecto, dijo ella con una sonrisa sombría. Sigan enviándolos. Se están cavando su propia tumba. Mientras salíamos de la oficina, con Lucas caminando protectoramente a mi lado, noté a una joven trabajando en su computadora en la recepción. No podía tener más de 20 años, con cabello azul brillante y una sonrisa compasiva. Esa es mi nieta, Zoe, explicó Sofía siguiendo mi mirada. Estudiante de Derecho que trabaja a tiempo parcial aquí. Se especializa en nuestras redes sociales para la educación sobre los derechos de los ancianos. Zoe nos saludó. La abuela me ha enseñado todo sobre cómo proteger a las personas mayores de la explotación financiera. En este momento es literalmente a nivel de epidemia en Estados Unidos. Mirando a esta joven brillante que se mantenía firmemente en el rincón de su abuela, sentí una punzada de lo que podría haber sido con Patricia. Pero también me di cuenta de algo importante. Todavía había jóvenes que valoraban a sus mayores, que reconocían nuestro valor más allá de los bienes materiales. La fecha de la corte es en 3 semanas, me recordó Sofía al salir. Hasta entonces, documente todo. Y Margaret, manténgase fuerte. No solo está luchando por su casa, está luchando por cada padre anciano del que se están aprovechando. Estoy compartiendo esta parte difícil de mi viaje desde Portland, Oregón, y tengo 73 años. Si estás viendo esto y puedes identificarte con mi historia, por favor, deja un comentario diciéndome de dónde eres y tu edad. Y si encuentras valor en esta serie, no olvides presionar el botón de me gusta. Tu apoyo significa todo durante este momento desafiante. A la mañana siguiente, el timbre sonó puntualmente a las 9:00. La doctora Elaine Morales,
La psiquiatra geriátrica que Sofía había arreglado estaba en mi porche con un maletín de cuero y una sonrisa amable. «Señora Wilson, estoy aquí para realizar su evaluación cognitiva», explicó mientras la invitaba a pasar. «Esto será exhaustivo, aproximadamente 3 horas de varias pruebas y evaluaciones». La llevé al comedor donde había preparado café y había puesto una pila ordenada de mis registros financieros, facturas del hogar y documentos médicos, todo meticulosamente organizado y al día. La doctora Morales levantó una ceja. «Ha venido preparada». «Fui administradora escolar durante 30 años, doctora. La organización es algo natural para mí». Ella sonrió. «Eso ya dice mucho». La evaluación fue exhaustiva. Pruebas de memoria donde tenía que recordar listas de palabras y repetirlas al revés. Ejercicios de resolución de problemas que implicaban el reconocimiento de patrones. Preguntas sobre eventos actuales, historia y asuntos prácticos como la forma en que manejaba mis medicamentos y finanzas. «Hábleme de su rutina diaria», solicitó la doctora Morales. Describí mis caminatas matutinas, mi trabajo voluntario en la biblioteca 2 veces por semana, mis reuniones del club de lectura y el curso en línea de fotografía digital que estaba tomando a través de Portland Community College. ¿Y su gestión financiera? Le mostré mi libreta de cheques perfectamente equilibrada, mis estados de cuenta de inversión y la hoja de cálculo donde registraba cada gasto. Le expliqué cómo había refinanciado la hipoteca hace 5 años, a una mejor tasa, pagado el saldo restante con parte del seguro de vida de Robert, y ahora era dueña de la casa de forma libre y clara. «Señora Wilson», dijo la doctora Morales después de 3 horas de evaluación, «he realizado miles de estas evaluaciones. Su función cognitiva no solo es normal para su edad, es excepcional. Sus puntajes de funcionamiento ejecutivo y memoria son comparables a los de muchos de mis pacientes de 50 años». Un alivio me invadió. «Entonces, ¿testificará en ese sentido?» «Absolutamente. De hecho, en mi informe declararé que cualquier afirmación de deterioro cognitivo parece completamente infundada y potencialmente maliciosa». Cerró su maletín. «¿Puedo preguntar, tiene alguna idea de por qué su hija haría estas afirmaciones?» «Mi yerno quiere mi casa», dije simplemente, «y ha convencido a Patricia de que ya no soy capaz de manejarla». La expresión de la doctora Morales se endureció. «Desafortunadamente, veo este escenario con una frecuencia creciente. Hijos adultos que explotan a padres ancianos para obtener ganancias financieras». Me entregó su tarjeta. «Si necesita algo más antes de la audiencia, llámeme directamente». Después de que se fue, me senté en mi cocina mirando la tarjeta de presentación. La validación se sentía agridulce. Aunque estaba aliviada de tener la confirmación de un experto de mi competencia, el hecho de que la necesitara para defenderme contra mi propia hija era desgarrador. Mi teléfono sonó. Patricia. Tomé una respiración profunda antes de contestar. «Hola, querida». «Mamá, me pasaré en 1 hora para llevarte a almorzar», anunció con un tono artificialmente alegre. «Hay un restaurante nuevo en el centro que creo que te encantará». Esta invitación repentina después de semanas de contacto mínimo era sospechosa. Patricia no me había llevado a almorzar desde antes de presentar la demanda. «Eso suena encantador», dije, igualando su falsa alegría. «Pero tengo planes con la doctora hoy». «¿Doctora? ¿Estás enferma?» La preocupación en su voz podría haber parecido genuina para cualquiera que no supiera que ella estaba tratando activamente de que me declararan incompetente. «Solo un chequeo regular, nada de qué preocuparse». La mentira me salió fácilmente. Era una protección necesaria en esta nueva realidad donde mi hija se había convertido en un adversario. «Entonces lo reprogramaré. Tal vez mañana». «Mañana funciona», accedí, ganando tiempo para consultar con Sofía. Después de colgar, inmediatamente llamé a mi abogada. Su consejo fue claro. «Ve a almorzar, graba todo. Sea agradable pero vaga. No menciones el caso o la evaluación cognitiva». Al día siguiente, Patricia llegó conduciendo una nueva camioneta Mercedes que nunca había visto. Cuando lo comenté,
Ella hizo un gesto con la mano de manera despreocupada. Solo es un arrendamiento. Derek consiguió una gran oferta a través de un contacto de negocios. Mientras conducíamos a un restaurante de lujo en el Pearl District, Patricia charlaba sobre cosas intrascendentes. El clima, una película que había visto, las actividades escolares de Lucas. Ni una sola vez mencionó la demanda que se cernía sobre nosotras, el hecho de que estaba tratando activamente de quitarme mi hogar, o que me había acusado de un declive mental. El restaurante era moderno y caro, con paredes de ladrillo visto y todo tipo de cosas artesanales. Mientras estudiábamos los menús, Patricia preguntó casualmente: «Mamá, ¿has estado tomando tu medicación para la presión arterial regularmente? A veces te olvidas». Nunca me habían recetado medicación para la presión arterial. «No tengo presión arterial alta, Patricia», respondí con calma. Aunque mi corazón latía con fuerza, mi último examen físico mostró lecturas perfectas, al igual que los 20 anteriores. Ella parpadeó rápidamente. «Oh, debo estar pensando en la tía Helen entonces». Mi hermana Helen había muerto hace 3 años de cáncer. Ella tampoco había tenido hipertensión. A lo largo del almuerzo, Patricia me bombardeó con preguntas similares, cada una diseñada para provocar respuestas confundidas o fallos de memoria. ¿Recuerdas cuando nos perdimos en Seattle el verano pasado? No habíamos ido a Seattle en más de una década. ¿Pagaste tus impuestos de propiedad este año? Sé que a veces las fechas te confunden. Los había pagado en abril, a tiempo como siempre. Cada trampa fue tendida con cuidado, pero yo las evité, manteniendo mis respuestas medidas y precisas. Todo el tiempo, mi teléfono grababa cada palabra dentro de mi bolso, como Sofía me había instruido. Cuando Patricia me dejó en casa, me abrazó fuertemente, algo que no había hecho en meses. «Te quiero, mamá. Solo queremos lo mejor para ti». Le devolví el abrazo, preguntándome si quedaba alguna parte de mi verdadera hija bajo la influencia de Derek. «Yo también te quiero, Patricia. Siempre lo he hecho». Mientras su coche desaparecía, por la calle, me quedé en mi porche, mirando la casa que ella estaba tratando de quitarme. Faltaban 3 semanas para la audiencia. 3 semanas para prepararme para la lucha de mi vida. El juzgado se alzaba imponente, su fachada de piedra imponente contra el cielo gris de Portland. Lucas caminaba a mi lado, su cuerpo larguirucho encorvado contra la llovizna. Sofía Chen caminaba con confianza a mi otro lado, llevando un elegante portafolio de cuero. «Recuerde», me aconsejó en voz baja, «déjeme a mí la mayor parte de la conversación. Responda las preguntas de forma directa pero breve. No se involucre emocionalmente si Patricia o Derek intentan provocarla». Asentí, agarrando mi bolso con los nudillos blancos. Dentro estaba la pequeña libreta de cuero que Robert me había regalado en nuestro último aniversario, mi talismán de fuerza para la batalla de hoy. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, con bancos de madera pulida y el sutil aroma a pulidor de muebles de limón. Mientras nos sentábamos, vi a Patricia y Derek entrar con su abogado, un hombre de aspecto pulcro con un traje caro y una zancada agresiva. Patricia no me miró a los ojos. Derek, sin embargo, me miró directamente, su expresión una mezcla de desprecio y anticipación. Cuando notó a Lucas sentado a mi lado, su rostro se oscureció de furia. «¿Qué demonios está haciendo él aquí?», siseó Derek, lo suficientemente fuerte como para que lo escucháramos. Patricia le tiró de la manga, susurrándole con urgencia. Su abogado se inclinó, hablando en tonos susurrados que sin embargo transmitían el sonido inconfundible de control de daños. La jueza Eleanor Kimball entró, una mujer de aspecto severo, de unos 60 años con cabello oscuro salpicado de plata y ojos penetrantes. Después de las formalidades, el abogado de Patricia presentó su caso, pintándome como una anciana confundida cuyo comportamiento preocupante necesitaba una intervención. La señora Wilson olvida frecuentemente las citas, deja los electrodomésticos encendidos y ha demostrado un juicio financiero deficiente, afirmó con suavidad. Su hija solo quiere garantizar la seguridad y el bienestar de su madre en sus años dorados. Cuando Sofía se levantó para hablar,
su transformación fue notable. Su comportamiento tranquilo y profesional se agudizó en algo formidable. Señoría, este caso no se trata de proteger a un padre anciano. Se trata de un yerno depredador que usa a su esposa para obtener el control de una valiosa propiedad inmobiliaria. Hizo una pausa, dejando que la acusación se asentara. Tenemos pruebas que demuestran que la señora Wilson no solo es completamente competente, sino que esta petición fue presentada con una intención explícitamente fraudulenta. Los ojos de la jueza se entrecerraron. Esa es una acusación grave, consejera. Y tenemos pruebas serias para respaldarla, su señoría. Sofía presentó primero la evaluación de la doctora Morales, detallando mi excepcional función cognitiva. Luego presentó mis registros financieros que mostraban una gestión meticulosa, pero la bomba estalló cuando introdujo las grabaciones de Lucas. Su señoría, tenemos evidencia de audio de los demandantes discutiendo sus verdaderas intenciones con respecto a la propiedad de la señora Wilson. El abogado de Derek se puso de pie de un salto. Objeción. Cualquier grabación de este tipo se habría obtenido sin el conocimiento o consentimiento de mi cliente. Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte para las grabaciones, respondió Sofía con suavidad. Y estas grabaciones se obtuvieron legalmente. La jueza permitió la evidencia, mientras la voz de Derek llenaba la sala del tribunal. Una vez que tengamos el control de la casa de la anciana, podemos cobrar y finalmente financiar el negocio. Patricia pareció encogerse físicamente en su asiento. Se reprodujo otra grabación. Derek instruyendo a Patricia sobre qué síntomas informar al tribunal. Cuando llamaron a Lucas para testificar, mi corazón casi se detuvo. Mi nieto de 16 años caminó hacia el estrado de los testigos, con los hombros hacia atrás, enfrentando no solo a la jueza, sino a sus padres. Lucas, comenzó Sofía con suavidad, ¿puede decirle a la corte por qué decidió grabar estas conversaciones? La voz de Lucas tembló ligeramente, pero se mantuvo firme. Hace unos 3 meses, escuché a mi papá decirle a mi mamá que la casa de mi abuela era su boleto para salir de las deudas. Cuando le pregunté qué quería decir, me dijo que la abuela se estaba haciendo demasiado vieja para vivir sola y que la estaban ayudando a hacer la transición a la vida asistida. ¿Crees que esto era verdad? No. Lucas miró directamente a su madre, que ahora lloraba en silencio. Paso más tiempo con la abuela que ellos. Es completamente independiente. Me ayuda con mi tarea de cálculo. El abogado de Derek lo contrainterrogó agresivamente, sugiriendo que Lucas fue manipulado por mí, que era un adolescente con problemas que buscaba atención. Pero Lucas se mantuvo sereno, respondiendo con sinceridad sobre los crecientes problemas financieros de sus padres y la desesperada búsqueda de capital de inversión de Derek. Cuando fue mi turno de testificar, sentí una extraña calma. Décadas de manejar reuniones de la junta escolar y conferencias difíciles con los padres me habían preparado para este momento. Señora Wilson, preguntó la jueza directamente, ¿entiende por qué estamos aquí hoy? Sí, su señoría. Mi hija y mi yerno quieren el control de mi casa, que vale aproximadamente $850,000 en el mercado actual. Como me niego a venderla para financiar el negocio de mi yerno, están intentando que me declaren incompetente, señora Wilson. Comenzó el abogado de Derek su contrainterrogatorio con una sonrisa condescendiente. ¿No es cierto que ha estado cada vez más olvidadiza en los últimos meses? Tal vez perdiendo objetos o olvidando conversaciones. No más de lo que cualquiera hace ocasionalmente, respondí con calma. Nunca he olvidado nada significativo y ciertamente no he olvidado que mi yerno me pidió que vendiera mi casa 3 veces en el último año. Algunos espectadores en la sala del tribunal se rieron. La sonrisa del abogado se tensó. Su hija informa que encontró la estufa encendida durante una visita en marzo. ¿Recuerda ese incidente? Recuerdo que Patricia afirmó que encontró la estufa encendida, sí. Curiosamente, esa afirmación llegó el día después de que me negué a darle a Derek $30,000 para su plan de inversión. Me encontré con los ojos de la jueza. He cocinado en esa estufa durante 45 años sin incidentes. Cambió de táctica. Señora Wilson, manejar una casa grande sola a su edad puede ser un desafío. ¿No estaría de acuerdo en que reducir el tamaño podría ser sensato?
Si cuando decida reducir el tamaño, consejero, será mi decisión, y las ganancias irán a mi jubilación, no a la especulación de criptomonedas. Después de varios intentos fallidos más de alterarme, el abogado se retiró. La jueza Kimball convocó un breve receso antes de los argumentos finales. En el pasillo, noté a Patricia de pie sola junto a una ventana, con los brazos cruzados. A pesar de la mirada de advertencia de Sofía, me acerqué a mi hija. «Patricia», le dije suavemente. Ella se dio la vuelta, con el rostro una máscara de emociones contradictorias. «Mamá, yo...» «Señora Wilson», interrumpió Derek, apareciendo de repente junto a Patricia. «Nuestro abogado aconseja no comunicarse durante el receso». Patricia se quedó en silencio, pero no antes de que vislumbrara algo en sus ojos. Duda, tal vez, o vergüenza. Sofía presentó un poderoso argumento final, desmantelando sistemáticamente la falsa narrativa de mi supuesta incompetencia mientras resaltaba la evidencia documentada de los motivos financieros de Derek. Terminó con una petición sorprendente. «Su señoría, no solo pedimos que se desestime esta petición, sino que el tribunal considere si la propia señora Winters puede estar sujeta a una influencia indebida y coerción financiera por parte de su esposo. La evidencia sugiere un patrón de aislamiento y manipulación que se extiende más allá de la señora Wilson a su hija». El abogado de Derek objetó con vehemencia, pero el daño ya estaba hecho. La jueza Kimball ya estaba estudiando a Patricia con un nuevo interés. Cuando la jueza dictó su fallo, sus palabras fueron medidas pero firmes. «Basándome en la abrumadora evidencia presentada, no encuentro ninguna base para declarar a Margaret Wilson incompetente. Esta petición queda desestimada». Hizo una pausa, mirando directamente a Derek. «Además, estoy remitiendo este caso al fiscal de distrito para una posible investigación sobre la explotación de personas mayores. Señor Winters, intentar usar los tribunales para obtener el control de los bienes de su suegra a través de falsas afirmaciones es un asunto grave». El alivio me inundó. Había ganado. Mi hogar estaba a salvo. Pero mirando el rostro devastado de Patricia, me pregunté a qué costo. Mientras nos preparábamos para irnos, Lucas preguntó en voz baja: «¿Puedo quedarme contigo por un tiempo, abuela? No creo que pueda ir a casa con ellos ahora mismo». Antes de que pudiera responder, Patricia se nos acercó, con la expresión angustiada. «Lucas, por favor». «Mentiste sobre la abuela». Él la interrumpió con la voz temblorosa. «Tú trataste de quitarle la casa. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Derek agarró el brazo de Patricia. «Nos vamos ahora». La jueza Kimball, que había estado hablando con su secretario cerca, se dio la vuelta bruscamente. «Señor Winters, le aconsejo que modere su tono y su comportamiento. Todavía está en mi juzgado». La cara de Derek se contorsionó con una rabia apenas controlada, pero soltó el brazo de Patricia y se dirigió a la salida. «Lucas puede quedarse conmigo», le dije a Patricia con suavidad, «solo hasta que las cosas se calmen». Ella asintió en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras se daba la vuelta para seguir a Derek, Sofía se adelantó. «Señora Winters», dijo, ofreciéndole una tarjeta de presentación. «Cuando esté lista para hablar sobre las opciones, llame a este número. ¿Hay ayuda disponible?» Patricia se quedó mirando la tarjeta por un largo momento antes de tomarla lentamente y guardarla en su bolsillo. Fuera del juzgado, la lluvia había dado paso a un sol débil. Lucas caminó a mi lado hacia el coche de Henry, donde nuestro amigo esperaba para llevarnos a casa. Esta historia está lejos de terminar. Le sugerí a Patricia que nos encontráramos en un pequeño café a 10 cuadras de mi casa, lo suficientemente lejos como para que Derek no viera accidentalmente su coche en mi entrada, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera caminar, lo que me daría tiempo para organizar mis pensamientos. El café estaba tranquilo a las 10 de la mañana, solo unos pocos trabajadores a distancia tecleando en sus computadoras portátiles y una pareja de ancianos compartiendo un periódico. Elegí una mesa en una esquina con vistas tanto a la puerta como a la calle. Patricia llegó 5 minutos antes, lo que me sorprendió. La puntualidad nunca había sido su punto fuerte, especialmente en los últimos años, cuando las perpetuas emergencias de Derek significaban que llegaba crónicamente tarde a todo. Se veía más pequeña de alguna manera, con un suéter simple en lugar de su ropa de diseñador habitual, su cabello recogido de forma sencilla. La imagen cuidadosamente cuidada que Derek prefería estaba notablemente ausente.
Mamá, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias por reunirte conmigo. Estudié el rostro de mi hija, las sombras debajo de sus ojos, la tensión en su mandíbula. ¿Cómo estás, Patricia? Ella intentó una sonrisa que se desmoronó casi de inmediato. Ni siquiera sé cómo responder a eso. El camarero se acercó para tomar nuestra orden. Té de manzanilla para mí, café negro para Patricia. Cuando nos quedamos solas de nuevo, sacó su teléfono, tecleó brevemente, luego lo puso boca abajo sobre la mesa. Estoy grabando esta conversación, dijo en voz baja. Para mí, no para Derek. Necesito recordarlo todo con claridad. Asentí, esperando. Primero necesito decir que lo siento. Su voz se quebró ligeramente. Lo que hicimos, lo que yo hice, es imperdonable. No espero tu perdón. Solo necesito que sepas que ahora veo lo que pasó. ¿Qué pasó, Patricia? Mantuve mi tono suave, libre de acusaciones. Tomó una respiración temblorosa. Derek me convenció de que estabas decayendo. Él señalaba cosas normales. Que extraviaras tus gafas de lectura, que olvidaras el nombre de un vecino y las enmarcaba como patrones preocupantes. Se quedó mirando su café. Él decía cosas como, tu mamá parece más confundida hoy. ¿Te diste cuenta? Hasta que comencé a ver problemas que no existían. ¿Y la casa? La incité cuando se quedó en silencio. Empezó a hablar de ella el año pasado. Al principio, eran solo sugerencias sobre cómo el mantenimiento era demasiado para ti. ¿Cómo serías más feliz en un lugar más pequeño? Ella levantó la vista, con la vergüenza evidente en sus ojos. Luego nuestra situación financiera empeoró. Los 2 últimos negocios de Derek fracasaron. Estamos ahogándonos en deudas, mamá. La casa se convirtió en su obsesión. La solución a todo. Nuestras bebidas llegaron. Abracé la taza caliente con mis manos, absorbiendo esta confirmación de lo que ya habíamos descifrado en gran medida. ¿Dónde está Derek ahora? Sí, pregunté, en una reunión con posibles inversores. No sabe que estoy aquí. Sus manos temblaron ligeramente mientras levantaba su taza. Después de la audiencia estaba furioso. Rompió una lámpara, golpeó el muro del pasillo con el puño. Me culpó por no ser lo suficientemente convincente. Culpó a Lucas por traicionar a la familia. La alarma me invadió. ¿Has sido alguna vez violento contigo o con Lucas? No físicamente, respondió ella rápidamente. Es más una rabia controlada, intimidación. Lanza cosas, rompe cosas. Después es increíblemente arrepentido, incluso cariñoso. Ella soltó una risa vacía. Patrón clásico, ¿verdad? Debería haberlo reconocido. Soy trabajadora social, por el amor de Dios. Esa era la cruel ironía. Antes de conocer a Derek, Patricia había trabajado en un centro de recursos para mujeres, ayudando a otras a escapar exactamente del tipo de situación en la que ahora se encontraba. Lucas no está seguro en casa en este momento, continuó. Gracias por darle refugio. Es mi nieto. Eres mi hija. Ambos siempre tienen un lugar conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me reuní con Sofía Chen ayer. Me está ayudando a entender mis opciones. La esperanza floreció en mi pecho. ¿Y qué estás pensando? Tengo miedo, admitió. Derek tiene acceso a todas nuestras cuentas. Mi nombre está en los préstamos de su negocio. Me ha aislado de la mayoría de mis amigos. Torció su anillo de bodas con ansiedad, pero he empezado a tomar medidas. Abrí una cuenta bancaria separada. Estoy reuniendo documentos importantes. Sofía me está ayudando a desarrollar un plan de seguridad. Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo la suya con la mía. Lo que necesites, estoy aquí. Lo sé. Ella apretó mi mano. Eso es lo que hace que lo que hice sea aún más horrible. Siempre has estado ahí para mí y te pagué intentando quitarte tu casa. Fuiste manipulada, Patricia. No voy a pretender que no me dolió profundamente, pero entiendo las tácticas de manipulación. Lo he visto sucederle a personas más fuertes que tú. Hablamos durante casi 2 horas. Patricia reveló más detalles sobre sus problemas financieros, mucho peores de lo que había imaginado, y el comportamiento cada vez más controlador de Derek. Había estado contemplando irse durante meses, pero no podía ver un camino a seguir hasta que la confrontación en el juzgado la obligó a enfrentar la realidad. Cuando nuestra reunión terminó, Patricia me abrazó con fuerza. Me mantendré en contacto a través de este teléfono. Es uno prepago que Derek no conoce. Ten cuidado, le advertí. Y recuerda, mi puerta siempre está abierta. Al verla alejarse, sentí una mezcla complicada de emociones. Alivio de que estuviera empezando a liberarse, miedo por los desafíos que le esperaban y una esperanza cautelosa de una eventual reconciliación. Cuando regresé a casa,
Lucas estaba en la cocina haciendo sándwiches para el almuerzo. Vi el mensaje de texto de mamá, dijo, con los ojos interrogantes. ¿Cómo fue? Me senté en el mostrador sintiendo de repente cada uno de mis 73 años. Está tomando medidas, Lucas. Pequeñas, pero en la dirección correcta. Asintió procesando esto. ¿Va a dejarlo? Creo que sí, pero estas cosas toman tiempo y deben hacerse con cuidado. ¿Puedo verla? A ella le gustaría eso. Arreglaremos algo seguro. Mientras almorzábamos, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra fracturada familia. Uno que requeriría paciencia, coraje y fe mutua. Si esta historia resuena contigo, por favor compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda suscribirte para no perderte lo que sucede a continuación en nuestro viaje de sanación y reconstrucción. Tu apoyo significa todo durante este tiempo desafiante. 2 semanas después de mi reunión en el café con Patricia, recibí una llamada de Sofía Chen. Margaret, ¿estás sentada? Su voz, típicamente serena, tenía una urgencia inusual. Ahora sí, dije, acomodándome en mi sillón. ¿Qué pasó? Derek encontró el teléfono prepago de Patricia y los documentos que ella había estado reuniendo. Hubo una confrontación. Ella está bien físicamente, pero se fue de la casa solo con su bolso. Sofía hizo una pausa. Está en mi oficina ahora. Me pregunta si puede venir a quedarse contigo. Mi corazón se aceleró. Claro que puede. Dile que venga de inmediato. Hay más, continuó Sofía. Derek hizo amenazas de arruinarlas a las 2. Mencionó la casa de nuevo y algo sobre cobrar su póliza de seguro. Ya hemos solicitado una orden de restricción de emergencia, pero me preocupa su estado mental. Después de arreglar que el asistente de Sofía llevara a Patricia a mi casa, llamé a Henry para ponerlo al día. Luego, hablé con Lucas, que se había estado quedando conmigo desde la audiencia en la corte. ¿Mamá viene aquí? Su expresión era una mezcla compleja de alivio y aprensión. ¿Para siempre? Por ahora, respondí con cuidado. Esta va a ser una transición difícil para todos, Lucas. Tu madre está dejando todo atrás. Asintió solemnemente. Limpiaré el cuarto de invitados para ella. 1 hora después, Patricia llegó llevando solo una pequeña bolsa de noche. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. Cuando Lucas abrió la puerta, ella se quedó paralizada momentáneamente antes de abrazarlo con fuerza. Lo siento mucho, susurró en su cabello. Por todo. Conté en la mesa de la cocina. Patricia explicó lo que había sucedido. Derek se había vuelto cada vez más errático desde la audiencia en la corte, rastreando obsesivamente sus movimientos y monitoreando su teléfono. Cuando descubrió sus preparativos ocultos para irse, su furia había sido aterradora. Él seguía diciendo que lo había traicionado, que después de todo lo que había hecho por mí, así era como se lo pagaba. Ella miró su taza. Luego dijo que si creía que podía tomar a su hijo y marcharse, estaba muy equivocada. Fue entonces cuando agarré mi bolso y corrí. ¿Te siguió?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No lo creo. Tomé un servicio de transporte compartido directamente a la oficina de Sofía. Necesitamos llamar a la policía, insistió Lucas. Sofía está manejando los aspectos legales, explicó Patricia. La orden de restricción debería procesarse por la mañana. Derek no arriesgará la reputación de su negocio violando una orden judicial. Yo no estaba tan segura. Hombres como Derek, cuando se ven acorralados, a menudo se vuelven impredecibles. Hice una nota mental para preguntarle a Henry sobre medidas de seguridad adicionales. Esa noche, mientras preparaba la cena, los 3 juntos en mi cocina por primera vez en años, el peso de nuestra situación se asentó sobre mí. Mi hogar, que Derek tan desesperadamente había querido quitarme, ahora se había convertido en un santuario para su esposa y su hijo. La ironía no se me escapaba. Patricia insistió en ayudar con la cena, aunque sus habilidades culinarias siempre habían sido mínimas. Mientras cortaba torpemente las verduras a mi lado, vislumbré a la hija que recordaba antes de Derek, antes de que la distancia creciera entre nosotras. He olvidado cómo hacer las cosas más simples, admitió, mirando sus rebanadas de zanahoria irregulares. No lo has olvidado, le aseguré. Solo necesitas práctica. Más tarde, después de que Lucas se había ido a la cama, Patricia y yo nos sentamos en la sala con tazas de té de hierbas. La casa crujía y se acomodaba a nuestro alrededor, sonidos familiares que me habían consolado durante décadas.
Sigo pensando en lo que habría pasado si hubiéramos ganado ese caso en la corte, dijo Patricia en voz baja. Si hubiéramos tomado tu casa. No nos quedemos en lo que no pasó. Pero necesito hacerlo. Sus manos se apretaron alrededor de su taza. Derek ya había hablado con un agente de bienes raíces sobre venderla tan pronto como obtuviéramos el control. Dijo que te mudaríamos a Pinewood Acres. Yo conocía el lugar, un centro de vida asistida en ruinas en las afueras de la ciudad, conocido por su cuidado mínimo y tarifas máximas. Habrías perdido tu hogar, continuó, y yo habría permanecido atrapada en ese matrimonio, creyendo sus mentiras sobre cuidarte. Su voz se quebró. Lucas fue el único lo suficientemente valiente como para defender la verdad. Tú estás defendiéndola ahora, le recordé. Eso también requiere coraje. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de movimiento en la cocina. Envolviéndome en mi bata, encontré a Patricia haciendo el desayuno, tostadas ligeramente quemadas y té demasiado cargado, pero el esfuerzo me conmovió profundamente. Pensé en intentar recordar cómo cocinar algo, explicó con una sonrisa tímida. No está muy bueno. Es perfecto, le aseguré, aceptando el plato. Mientras comíamos, mi teléfono sonó. El nombre de Henry parpadeó en la pantalla. Margaret, dijo sin preámbulos. Acabo de pasar por tu casa de camino a mi cita con el médico. El coche de Derek está estacionado a una cuadra de distancia. Está vigilando tu lugar. Un escalofrío me recorrió. ¿Estás seguro de que es él? Positivo. Reconocí el Audi negro. Se agachó cuando me vio pasar, pero definitivamente era Derek. Le agradecí a Henry y colgué, explicando la situación a Patricia, cuyo rostro se quedó sin color. Se supone que no debe estar cerca de nosotros, susurró. La orden de restricción aún no ha sido notificada, me di cuenta. Sofía dijo que sería por la mañana. Son solo las 7:30, decidimos llamar a la policía. Mientras esperábamos su llegada, cerré todas las persianas y me aseguré de que las puertas estuvieran con llave. Lucas, ahora despierto y alertado de la situación, miraba ansiosamente por la ventana delantera. Todavía está ahí, informó, solo sentado en su coche. Cuando 2 agentes de policía finalmente llegaron, el coche de Derek ya se había ido. Tomaron nuestra declaración y prometieron patrullar la zona regularmente, pero sin que la orden de restricción fuera notificada oficialmente, sus opciones eran limitadas. Llamaremos si regresa, les aseguré. Y la orden debería ser notificada hoy. Después de que se fueron, el teléfono de Patricia sonó con un mensaje de texto. Lo revisó, luego dejó caer el teléfono como si le hubiera quemado. ¿Qué es?, pregunté. Ella me mostró la pantalla, su mano temblando. El mensaje era de Derek. Puedes esconderte en la casa de mami por ahora, pero recuerda que siempre cobro lo que se me debe. Siempre. 3 días pasaron sin más incidentes. La orden de restricción fue notificada oficialmente, prohibiendo a Derek acercarse a menos de 500 pies de Patricia, Lucas o mi casa. Sofía arregló que Patricia tuviera acceso a un fondo de emergencia para sobrevivientes de violencia doméstica, dándole algo de independencia financiera inmediata. Nos instalamos en una rutina incómoda. Lucas asistía a la escuela, aunque yo lo llevaba en lugar de dejarlo tomar el autobús, no dispuesta a arriesgar que Derek se le acercara. Patricia comenzó a hablar con una terapeuta especializada en abuso emocional, sesiones que a menudo la dejaban exhausta pero resuelta. Vi a mi hija lentamente recuperarse a sí misma. Pequeñas cosas al principio, como preparar comida sin revisar ansiosamente su teléfono cada pocos minutos, o reírse genuinamente de algo que Lucas dijo sin mirar de inmediato a su alrededor, como si temiera una reprimenda. El jueves por la tarde, mientras Patricia y yo estábamos revisando algunas de sus fotografías de la infancia que yo había conservado, mi teléfono fijo sonó. Señora Wilson, una voz femenina desconocida habló. Soy Zoe Chen, la nieta de Sofía de la oficina de abogados. Sí, Zoe. ¿Está todo bien? No exactamente. Su voz se bajó. Estaba organizando expedientes de casos cuando escuché algo preocupante. Un hombre vino a ver a otro abogado en nuestro edificio. Preguntaba sobre gravámenes de propiedad y qué tan rápido podían procesarse sin el conocimiento del propietario. Sentí un escalofrío de inquietud. ¿Y crees que este hombre era Derek? Estoy segura de que era él. Lo reconocí de su audiencia en la corte. Zoe dudó. Mi abuela está en la corte hoy, pero pensé que usted debería saberlo de inmediato. Después de agradecerle, llamé a Henry, quien confirmó mis sospechas.
Derek probablemente estaba tratando de presentar un gravamen fraudulento contra mi casa, alegando que le debía dinero. Aunque el intento finalmente fracasaría, podría crear un dolor de cabeza legal y empañar temporalmente mi título de propiedad. Llamaré a mi contacto en la oficina de registros del condado, prometió Henry. Marcaré su propiedad para evitar cualquier presentación sorpresa. Esa noche, les expliqué la situación a Patricia y Lucas durante la cena. Patricia empujó su comida por el plato, con los ojos bajos. «Todo esto es mi culpa», murmuró. «Yo lo traje a nuestras vidas». «Tú no eres responsable de sus acciones», dije con firmeza. «La persona que se comporta de manera abusiva siempre es responsable de sus decisiones». Lucas, que había estado inusualmente callado, de repente se pronunció. «Hay algo que ambos deben saber». Sacó su teléfono. «Papá me ha estado enviando correos electrónicos intentando que vuelva a casa. Dice que va a solicitar la custodia total una vez que ocurra el divorcio». Patricia se quedó sin aliento. «No puede hacer eso. No después de todo». «Está amenazando con usar las grabaciones contra ti, mamá», continuó Lucas. «Dice que le dirá a la corte que fuiste cómplice en el abuso financiero a una persona mayor y que eres una madre no apta. La cruel frialdad de eso. Usar la evidencia de un niño destinada a proteger a su abuela como un arma contra su madre me dejó sin palabras de ira». «No lo logrará», dije finalmente. «Esas grabaciones muestran claramente que él era la fuerza impulsora. Tú estabas bajo coacción». Patricia extendió la mano hacia la de su hijo. «Lucas, lamento mucho que estés atrapado en medio de esto». «No estoy en el medio», respondió él con una firmeza inesperada. «Estoy con ustedes y con la abuela. Sé lo que es mi padre». Más tarde esa noche, incapaz de dormir, me senté en mi cocina revisando los documentos de propiedad que Henry me había aconsejado que reuniera. El tic-tac del reloj de pared, un regalo de bodas para Robert y para mí de mis padres, proporcionaba un ritmo constante mientras trabajaba. Un sonido del patio trasero me hizo paralizarme, algo metálico, como un pestillo de una puerta que se cierra. Luego pasos en el camino del jardín. Apagué la luz de la cocina y me moví hacia la ventana, mirando con cautela a través de las persianas. Una figura se movía hacia la puerta trasera, un hombre alto, vestido con ropa oscura. Mi mano ya estaba buscando el teléfono cuando escuché una llave girar en la cerradura. La puerta trasera se abrió y Derek entró en mi cocina. «Margaret», dijo con una calma inquietante, «necesitamos hablar». «¿Cómo conseguiste una llave?», exigí, tratando de mantener mi voz firme mientras calculaba la distancia al cajón donde guardaba un pequeño recipiente de gas pimienta. «El llavero de Patricia. Hice una copia hace meses». Sonrió levemente. «Siempre tengo un plan de respaldo. Estás violando la orden de restricción». «Voy a llamar a la policía». Estiré la mano hacia el teléfono. «Antes de que lo hagas», dijo, «quizás quieras considerar tus opciones con cuidado». Algo en su tono me hizo detenerme. Se metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre grueso, arrojándolo sobre la mesa. «¿Qué es esto?» «Seguro», respondió. «Ábrelo». Dentro había docenas de fotografías, todas de Patricia, todas tomadas sin su conocimiento. Patricia entrando en el consultorio de su terapeuta. Patricia hablando con Sofía. Esparcidos entre ellas había impresiones de extractos bancarios, correos electrónicos y lo que parecían ser registros médicos. «He estado documentando el comportamiento errático de Patricia durante meses», explicó Derek con suficiencia, «construyendo un caso para que se demuestre que es inestable, vengativa, posiblemente incluso peligrosa. Si sigue adelante con el divorcio o la custodia total, estos irán a la corte. A su empleador, a sus amigos, a todos». Una furia fría se apoderó de mí. «Esto es chantaje. Esto es una negociación». Se inclinó hacia adelante. «Todo lo que quiero es lo que se me debe. Patricia prometió apoyar mis negocios. Tu casa representa el capital que necesito. Así que esto nunca fue por mi supuesta incompetencia. Dije que siempre se trataba de negocios. Negocios familiares», corrigió, «que ahora estás interrumpiendo. Sal de mi casa». No hizo ningún movimiento para irse. «Esto es lo que va a pasar. Vas a decirle a Patricia y a Lucas que regresen a casa, donde pertenecen. Luego vas a vender esta casa y a proporcionar el capital de inversión que necesito. A cambio, no destruiré la reputación y la carrera de tu hija». La ira y el miedo luchaban dentro de mí.
pero décadas de lidiar con crisis escolares me habían enseñado a mantener la calma exterior en las situaciones más caóticas. Necesitaba pensar estratégicamente. ¿Y si me niego? La expresión de Derek se endureció. Entonces Patricia lo pierde todo. A su hijo, su carrera, su reputación. Tengo testimonios de amigos preocupados sobre su problema con la bebida. Ella no tiene un problema con la bebida. La corte no lo sabrá. Tocó el sobre. La documentación es muy persuasiva. Mientras hablaba, noté movimiento en el pasillo detrás de él. Lucas, con los ojos muy abiertos, con el teléfono en la mano, grabando todo. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que él se escondiera de nuevo. Necesitaba mantener a Derek hablando. ¿Cómo funcionaría exactamente este acuerdo? Pregunté, forzando mi voz a sonar más considerada que horrorizada. Derek, sintiendo la victoria, comenzó a detallar sus demandas con mayor detalle, sin darse cuenta de que cada palabra estaba siendo capturada como evidencia de extorsión y violación de la orden de restricción. Detrás de él vislumbré a Lucas, retirándose en silencio escaleras arriba, presumiblemente para despertar a Patricia y llamar a la policía. Todo lo que necesitaba hacer era mantener a Derek distraído hasta que llegara la ayuda. «Parece que has pensado en todo», dije, mi tono deliberadamente ambiguo. Derek sonrió, confundiendo mi declaración con una capitulación. «Siempre lo hago, Margaret. Por eso siempre gano». «No esta vez», pensé mientras las sirenas distantes comenzaban a aullar en la noche. La cabeza de Derek se giró hacia la ventana, mientras las sirenas se hacían más fuertes. «¿Qué hiciste?», te exigió su complacencia resquebrajándose. «Yo no hice nada», respondí con calma. «Pero parece que mi nieto sí». La ira contorsionó sus facciones. Se abalanzó sobre el sobre de evidencia, pero fui más rápida, lo agarré y retrocedí hacia el pasillo. «¿Crees que esto cambia algo?», gruñó Derek. «Tengo copias de todo. No puedes detenerme». «En realidad, sí podemos», dijo la voz de Patricia desde las escaleras. Estaba parada allí en su camisón, con el teléfono en la mano, Lucas a su lado. «La policía está a 2 minutos, Derek, y acabamos de enviarles por correo electrónico el video de ti entrando en la casa de mi madre e intentando chantajearla». Por un momento, Derek pareció desinflarse, pero luego su expresión se endureció. Se movió hacia la puerta trasera. «Esto no ha terminado». «Sí, lo está», dije con tranquila certeza. Mientras él abría la puerta para huir, se encontró cara a cara con 2 agentes de policía, sus linternas iluminando su rostro sobresaltado. «¿Derek Winters?», preguntó un oficial. «Está bajo arresto por violación de una orden de restricción, allanamiento de morada e intento de extorsión». Lo que siguió pareció desarrollarse a cámara lenta. A Derek le pusieron esposas y le leyeron sus derechos. Nuestras declaraciones fueron tomadas en mi sala de estar. El sobre de evidencia fue embolsado como prueba de su campaña de acoso. Al amanecer, exhaustas pero aliviadas, las 3 nos sentamos en la mesa de mi cocina bebiendo té y procesando los eventos de la noche. Llevaba registros tan cuidadosos de sus propios crímenes, se maravilló Patricia sacudiendo la cabeza. Todas esas fotos y testimonios fabricados no son evidencia en mi contra. Son prueba de su acoso y persecución. Los narcisistas a menudo documentan sus actividades, dije. Están tan convencidos de su propia astucia que crean hojas de ruta de su mala conducta. Lucas, que había estado callado, de repente levantó la vista. ¿Crees que irá a la cárcel? Patricia puso su mano sobre la suya. No lo sé, cariño, pero no volverá a casa y ya no tomará decisiones por nuestra familia. Nuestra familia, repetí suavemente, sintiendo el peso y la esperanza en esas 2 simples palabras. En las semanas que siguieron, nuestras vidas comenzaron a transformarse. Con Derek bajo custodia y sin fianza debido a la gravedad de sus amenazas, finalmente pudimos respirar. Patricia solicitó el divorcio con la ayuda de Sofía, citando abuso emocional y coerción. La evidencia de esa noche hizo que el proceso fuera notablemente sencillo. Lucas, liberado de caminar sobre cáscaras de huevo en su propio hogar, pareció crecer de la noche a la mañana. Sus calificaciones mejoraron y se reincorporó al equipo de robótica de la escuela, una actividad que Derek había descartado como inútil. Patricia enfrentó el viaje más difícil. Años de gaslighting y manipulación emocional habían dejado heridas profundas. Algunos días eran mejores que otros. Hubo mañanas en las que la duda la paralizaba.
cuando la voz de Derek en su cabeza le decía que era inútil sin él. Pero también hubo momentos de avance, como cuando negoció con éxito su regreso a su antiguo trabajo en el Centro de Recursos para Mujeres, donde su experiencia personal ahora añadía profundidad a su experiencia profesional. Meses después de esa noche en mi cocina, nos reunimos en el patio trasero para una pequeña celebración. Henry estaba allí junto con Sofía y su nieta Zoe, que se había convertido en una visitante frecuente y en algo así como una mentora para Lucas. El arce japonés brillaba en rojo bajo el sol de octubre, justo como lo había hecho el día en que recibí esos papeles de la corte que lo iniciaron todo. «Tengo un anuncio», dijo Patricia, levantando su vaso de sidra espumosa. «El divorcio es definitivo desde ayer», y se detuvo sonriendo. «Me han aprobado un préstamo para pequeñas empresas. Estoy abriendo una consultoría especializada en educación financiera para mujeres que están saliendo de relaciones abusivas. Brindamos por su coraje y nuevo comienzo». Más tarde, mientras los invitados se iban, Patricia se quedó en la cocina, ayudándome con los platos, un ritual de compañerismo que habíamos establecido en nuestros meses de convivencia. «Mamá», dijo dándome un plato para secar, «he estado buscando apartamentos». Mi corazón se encogió un poco. Aunque sabía que este día llegaría, la idea de mi cocina sin Patricia y Lucas me causó un inesperado dolor. «Hay uno de 2 habitaciones cerca de mi nueva oficina», continuó. «Pero antes de comprometerme, dudó. Lucas ha dejado claro que quiere quedarse aquí contigo durante su último año. Le encanta la estabilidad y con las solicitudes de universidad acercándose. Siempre es bienvenido», le aseguré. «Esta es su casa también». Patricia asintió, luego añadió, «Estaba pensando, ¿y si no me mudo por completo? ¿Y si mantengo mi habitación aquí, me quedo algunas noches cuando el trabajo se alarga, tengo mi propio lugar, pero sigo conectada a esto?» Hizo un gesto vago, abarcando la cocina, la casa, nuestra familia reconstituida. «Un pie en ambos mundos», le sugerí. «Independencia y conexión». «Exactamente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es eso posible? Si nosotras decidimos lo que es posible ahora», le dije, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. «Eso es lo que significa la libertad». Más tarde esa noche, me senté sola en mi columpio del porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo en vibrantes naranjas y rosas. La casa detrás de mí se erguía sólida y acogedora, justo como lo había hecho durante 45 años. No solo paredes y un techo, sino el corazón de una familia que casi había sido destruida, pero que de alguna manera encontró el camino de regreso al amor y la confianza. Derek había visto esta casa como nada más que un activo financiero para ser incautado y explotado. En su desesperada búsqueda de ella, había perdido todo lo que realmente importaba: su familia, su libertad, su futuro. Yo, al defender mi hogar, había ganado algo mucho más valioso que una propiedad: el regreso de mi hija, un vínculo más profundo con mi nieto y el profundo conocimiento de que algunas cosas, la integridad, el coraje, la familia, no pueden ser compradas, vendidas o robadas. El arce japonés susurró suavemente en la brisa de la tarde, sus raíces profundas y seguras, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Como nosotras, pensé, sacudidas pero de pie, rotas pero sanando, separadas pero conectadas. En casa. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por acompañarme en este viaje. Si esta historia los conmovió de alguna manera, por favor, compártanla con alguien que pueda necesitar su mensaje de esperanza y resiliencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal para más historias de coraje y sanación familiar. Su apoyo ha significado todo durante este tiempo desafiante, y estoy agradecida por cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para escuchar mi historia. Un año después, estaba de pie en mi patio trasero junto al arce japonés, ahora adornado con luces parpadeantes para una ocasión especial. Un pequeño grupo de amigos y familiares se había reunido en el césped, donde las sillas estaban dispuestas en filas ordenadas. Lucas, viéndose imposiblemente adulto en su traje, se ajustaba la corbata con nerviosismo mientras miraba su reloj. «Llega tarde», susurró. «Tu madre siempre llega tarde», le recordé con una sonrisa. «Algunas cosas nunca cambian». Como si fuera una señal, un coche se detuvo en la entrada. Patricia salió, resplandeciente en un sencillo vestido azul, llevando un portafolio bajo el brazo. Detrás de ella venía Sofía Chen, elegante como siempre, y su nieta Zoe,
que ahora trabajaba a tiempo parcial para la próspera consultoría de Patricia mientras terminaba la facultad de Derecho. «Perdón por llegar tarde», llamó Patricia. Una cliente de último minuto necesitaba tranquilidad. La pequeña multitud se acomodó en sus asientos mientras Patricia tomaba su lugar al frente. Hoy marcaba el lanzamiento oficial de la Fundación Familia Wilson, nuestra empresa conjunta dedicada a proporcionar educación financiera y asistencia de vivienda a sobrevivientes de abuso económico. Hace un año, comenzó Patricia con su voz clara y segura. Estaba atrapada en un matrimonio donde el dinero se usaba como un arma en mi contra. Mi esposo intentó tomar el hogar de mi madre a través de la manipulación legal. Casi destruye a nuestra familia en su búsqueda de ganancias. Hizo una pausa, haciendo contacto visual con varias mujeres en la audiencia, clientes suyas que habían venido a presenciar este momento. Hoy estamos transformando esa dolorosa experiencia en propósito. La Fundación Familia Wilson ayudará a las mujeres a asegurar una vivienda segura, a entender sus derechos financieros y a reconstruir su independencia económica. Mientras describía los programas de la Fundación, sentí un profundo sentido de rectitud. La casa que Derek había intentado tan desesperadamente quitarme ahora era la sede de una organización que ayudaría a innumerables mujeres a proteger sus propios hogares y seguridad financiera. Lucas, ahora un estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Portland, estudiando informática y negocios, había diseñado nuestro sitio web y base de datos. Patricia, redescubriendo su pasión profesional, dirigía las operaciones diarias. Yo servía como presidenta de la Junta, aportando décadas de experiencia administrativa a nuestra gobernanza. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban en el patio trasero disfrutando de los refrigerios, Henry se me acercó con un periódico en la mano. «Pensé que querrías ver esto», dijo, señalando un pequeño artículo. «La sentencia de Derek se finalizó ayer. Leí el breve informe. 18 meses por allanamiento de morada, violación de orden de restricción e intento de extorsión, seguidos de 5 años de libertad condicional. Parecía tanto significativo como insignificante. Justicia servida, pero solo una nota al pie en la historia que nuestra familia estaba escribiendo ahora. Más tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo con familiares tonos de naranja y rosa, me encontré de nuevo en el columpio del porche. Patricia se unió a mí, con 2 vasos de té helado en la mano. «¿Qué piensas?», dijo acomodándose a mi lado. «Solo estaba pensando en las casas», respondí. «En cómo son más que estructuras, son recipientes para nuestras historias, testigos de nuestras vidas». Patricia asintió, mirando el patio donde Lucas le explicaba algo animadamente a Zoe, sus manos gesticulando con entusiasmo. «¿Sabes?», dijo pensativamente. «Cuando estaba casada con Derek, nunca me sentí en casa, ni siquiera en nuestro costoso apartamento con todos los muebles de diseñador. Pero aquí», hizo un gesto hacia el porche desgastado, el columpio que Robert había colgado hace décadas, la simple comodidad de nuestro entorno. «Aquí siempre sé exactamente quién soy». Nos balanceamos suavemente en el columpio, madre e hija reconectadas, viendo a la próxima generación construir algo nuevo sobre los cimientos que habíamos protegido. La casa se erguía detrás de nosotras, sólida y acogedora. No solo una estructura de madera y piedra, sino un testimonio de resiliencia, de luchar por lo que importa, del poder duradero de un hogar construido sobre el amor en lugar de la posesión. Al final, lo que Derek no logró entender fue la verdad más simple de todas. Una casa está hecha de materiales, pero un hogar está hecho de recuerdos, de coraje, de elegirse mutuamente día tras día. Eso era algo que ningún tribunal podría quitar jamás.